Con esta nueva información decidí hacer una segunda incursión en Silver Arrow, esta vez más preparado y acompañado por Laura. Nos aventuramos en un túnel del metro con una mezcla de miedo y determinación. A medida que nos acercábamos a la estación, la atmósfera se volvía más opresiva y la sensación de ser observados se intensificaba. Todo lo relatado en este podcast es puramente ficticio y tiene como único propósito entretener y estimular la imaginación del oyente. Aunque nos basamos en eventos históricos y leyendas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Recomendamos discreción al escuchar, especialmente si se trata de temas sensibles o impactantes. La ficción puede contener elementos perturbadores o inquietantes que podrían no ser adecuados para todos los públicos. Apreciamos su comprensión y esperamos que disfruten del viaje a través del misterio y la imaginación. Saludos, almas de la oscuridad. Soy Smodcat, vuestro guía en las sombras, y los invito a un viaje a través del velo del tiempo y el misterio. En esta ocasión, viajaremos a la ciudad de Killing, una metrópolis que nunca duerme, donde se susurra una leyenda en voz baja entre sus habitantes. En el sombrío laberinto del sistema de metro de Killing, oculto bajo capas de olvido y miedo, se encuentra en Silver Arrow. Esta estación abandonada, perdida en el tiempo, es un lugar envuelto en misterio y terror. Los más antiguos del lugar cuentan historias a sus nietos sobre el Silver Arrow, un tren fantasma que se dice llega a Silver Arrow en las noches más oscuras y frías. Según la leyenda, este tren transporta a aquellos que ya no están entre nosotros, almas perdidas condenadas a vagar eternamente en un limbo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Desde pequeño había oído esta leyenda. Mis padres me advertían: Daniel, no te acerques al metro de noche. Mis amigos me contaban historias de miedo y los ancianos del vecindario aseguraban haber visto el tren en sus años de juventud, pero nunca había creído en fantasmas ni en leyendas urbanas. Ahora, como adulto y periodista, estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Trabajaba para el periódico local de Killing y buscaba una historia que pudiera impulsar mi carrera. La leyenda de Silver Arrow parecía perfecta. Si podía desentrañar el misterio y encontrar pruebas, mi artículo sería un éxito seguro. Así que, armado con mi grabadora y mi cámara, me preparé para adentrarme en los oscuros túneles de Killing. Antes de iniciar mi aventura, decidí entrevistar a algunos de los ancianos que afirmaban conocer la historia. Encontré a Henry, un hombre de más de 80 años que había trabajado como conductor de trenes durante gran parte de su vida. Henry era conocido por su carácter hosco, pero cuando mencioné la Silver Arrow, el anciano se volvió serio y con una voz temblorosa comenzó a contar su historia. Era una noche como cualquier otra, dijo Henry, con sus ojos perdiéndose en el recuerdo. Fue hace ya tiempo, mi hermano y yo estábamos explorando los túneles del metro como solíamos hacer. Nos adentramos más en lo habitual y encontramos la Silver Arrow. Nunca la habíamos visto antes, parecía como si hubiera surgido de la nada, y entonces los vimos. El Silver Arrow. Henry describió un tren como un antiguo y majestuoso vehículo, pero con una atmósfera que helaba la sangre. Su hermano, siempre valiente, se acercó demasiado y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Nunca volvió a verlo, concluyó Henry con sus ojos llenos de lágrimas. Desde entonces supe que había lugares en este mundo que no debíamos profanar. La historia de Henry solo hizo que estuviera más decidido a descubrir la verdad. ¿Era Silver Arrow un portal a otro mundo? ¿Qué era realmente el Silver Arrow? Con esas preguntas en mente me dirigí al sistema de metro, listo para enfrentarme a cualquier cosa que encontrara. Recuerdo que cuando pequeño había sentido una fascinación por las historias de terror y misterio que mis padres y abuelos me contaban. Ahora, a mis 30 de Killing, donde era conocido por mis reportajes detallados y bien investigados. Sin embargo, sentía que aún no había encontrado mi gran historia, la que me catapultaría a la fama y me permitiría dejar una marca duradera en el periodismo. La leyenda de Silver Arrow parecía ser esa historia. Después de escuchar la historia de Henry, estaba más decidido que nunca. Sabía que la leyenda tenía potencial para ser más que una simple anécdota contada en las noches de tormenta. Si lograba descubrir la verdad detrás de Silver Arrow, podría escribir un artículo que nadie me olvidaría. Comencé mis investigaciones en la biblioteca local, revisando archivos y antiguos periódicos. Encontré
encontré varias menciones de desapariciones misteriosas asociadas con la estación del metro abandonada, pero lo que realmente llamó mi atención fue la historia de Kiara, una joven investigadora que había desaparecido hace más de 20 años. Kiara era conocida por su valentía y determinación. Según los registros, había estado investigando fenómenos paranormales en el metro de Killing cuando desapareció sin dejar rastro. Los informes de la época la describían como una mujer inteligente y apasionada, dispuesta a llegar al fondo de cualquier misterio. Al leer más sobre ella, sentí una conexión con su espíritu indomable. Intrigado por la historia de Kiara, decidí profundizar en mi investigación. Me puse en contacto con antiguos colegas y amigos de la joven investigadora, quienes recordaban con cariño su decisión y coraje. Descubrí que Kiara había dejado un diario detallado de sus descubrimientos y teorías sobre Silver Arrow. Finalmente, después de varios días de búsqueda, logré encontrar el diario de Kiara en los archivos olvidados de la biblioteca. Al abrirlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las páginas estaban llenas de notas meticulosas, descripciones de encuentros inquietantes y dibujos de lo que parecía ser el Silver Arrow. Uno de los últimos pasajes del diario era especialmente perturbador. Kiara describía una vista nocturna al Silver Arrow, donde había sentido una presencia abrumadora y había visto al tren fantasma con sus propios ojos. Sus palabras eran un testamento de su valentía, pero también un aviso. El Silver Arrow no es una leyenda, es real, y aquellos que buscan la verdad deben estar preparados para enfrentar su oscuridad. Con el diario de Kiara en mi poder, sentí que tenía la clave para desentrañar el misterio, pero también comprendí que estaba siguiendo los pasos de alguien que había desaparecido en circunstancias aterradoras. Sabía que estaba poniendo en riesgo mi vida, pero la necesidad de conocer la verdad y honrar la memoria de Kiara me impulsaba a seguir adelante. Con una mezcla de miedo y determinación, me preparé para mi primera incursión en el Silver Arrow. Armado con mi linterna, grabador y diario de Kiara, me adentré en el metro de Killing, listo para enfrentarme a los fantasmas del pasado y descubrir los secretos ocultos de los túneles oscuros. Llegué a la entrada del metro a las altas horas de la noche, cuando la ciudad de Killing estaba envuelta en silencio. El aire estaba frío y denso. Cada sonido, por pequeño que fuera, parecía resonar con una intensidad inquietante. Con el corazón latiendo con fuerza, descendí las escaleras y me adentré en los túneles oscuros. El sistema de metro estaba desierto a esa hora. Las luces parpadeaban ocasionalmente, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Avancé con cautela, siguiendo las instrucciones detalladas en el diario de Kiara. Cada paso me acercaba más al Silver Arrow y la tensión en el aire se hacía palpable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a la estación abandonada. Silver Arrow se extendía ante mí, un lugar envuelto en sombras y misterio. El aire estaba cargado con una energía extraña, como si el propio espacio estuviera impregnado de recuerdos y lamentos. Encendí mi linterna y comencé a explorar. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y musgo. El suelo estaba salpicado de escombros. A medida que avanzaba, sentí una presencia inquietante, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. De repente un sonido distante me hizo detenerme. Era el eco de un tren acercándose, pero no había trenes programados a esa hora, pues pasaba de la medianoche. El corazón se me aceleró mientras me giraba hacia la oscuridad. A lo lejos vi un par de luces brillantes acercándose rápidamente. El Silver Arrow apareció de la nada, sus luces brillando con una intensidad fantasmagórica. El tren se detuvo con un chirrido metálico y sus puertas se abrieron lentamente. Observé asombrado y aterrorizado cómo figuras espectrales comenzaron a descender del tren. Parecían sombras borrosas y etéreas, pero había una figura que se destacaba entre ellas, una joven con una expresión triste y melancólica. El encuentro con Kiara en Silver Arrow me dejó en un mundo de confusión y terror. Mientras observaba cómo la figura espectral de Kiara desaparecía entre las sombras, mi mente se llenaba de preguntas sin respuestas. ¿Cómo es posible que Kiara desapareciera hace más de 20 años
y estuviera aquí. ¿Qué conexión tiene ella con las plataformas de Silver Arrow? Determiné que necesitaba más información y decidí seguir investigando la vida y desaparición de Kiara. Volví a entrevistar a sus amigos y colegas, buscando cualquier pista que me pudiera arrojar luz sobre lo que había descubierto. Fue entonces cuando encontré a Laura, una amiga cercana de Kiara que había trabajado con ella en varias investigaciones paranormales. Laura estaba visiblemente afectada al hablar de Kiara, pero accedió a compartir sus recuerdos. Kiara siempre estaba obsesionada con Silver Arrow, me dijo Laura. Su voz temblorosa creía que era un portal a otro mundo, un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazaban de formas que no podíamos comprender. Pasó años investigando y recopilando información, preparando su incursión final. La noche que desapareció estaba más determinada que nunca a descubrir la verdad. Laura me mostró algunas de las notas y dibujos de Kiara, que habían sido guardados como tributo a su amiga perdida. Entre los papeles encontré un mapa detallado de los túneles del metro y una teoría fascinante sobre Silver Arrow. Según Kiara, la estación estaba situada en un punto de contingencia de energías sobrenaturales, lo que explicaba los fenómenos extraños y la aparición de Silver Arrow. Con esta nueva información decidí hacer una segunda incursión en Silver Arrow, esta vez más preparado y acompañado por Laura. Nos aventuramos en un túnel del metro con una mezcla de miedo y determinación. A medida que nos acercábamos a la estación, la atmósfera se volvía más opresiva y la sensación de ser observados se intensificaba. Al llegar al lugar marcado en el mapa por Kiara, el Silver Arrow apareció de nuevo tan misterioso como la primera vez. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Laura y yo observamos con asombro cómo las puertas del tren se abrían y una figura espectral descendía lentamente. Era Kiara. Su rostro sereno y melancólico, con una voz suave y etérea, nos contó su historia. Kiara había descubierto que el Silver Arrow era un punto de conexión entre el mundo de los vivos y el más allá. El Silver Arrow transportaba almas perdidas, atrapadas en el limbo, entre ambos mundos. Ella misma había quedado atrapada en este lugar al intentar desentrañar sus secretos. Ahora su espíritu vagaba por la estación buscando una forma de liberarse y encontrar paz. La revelación de Kiara me dejó con la sensación de asombro y tristeza. Había descubierto la verdad detrás de la leyenda, pero también había encontrado una historia trágica de valentía y sacrificio. Con la ayuda de Laura documentamos todo lo que habíamos aprendido y preparamos un artículo que capturaba la esencia de nuestra experiencia. Al final, el misterio de Silver Arrow no era solo una leyenda urbana, sino una ventana a lo desconocido, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían nuestra comprensión y nos invitan a mirar más allá de lo visible. Así concluye nuestra historia de Silver Arrow, la cual sigue siendo un lugar de misterio y sombras, un recordatorio de los secretos que yacen ocultos en los rincones oscuros de nuestro mundo. Que estas historias nos inspiren a buscar la verdad, no importa cuán profunda o aterradora sea. Hasta la próxima, caminantes de la oscuridad. Recuerden, no todo lo que se oculta en la oscuridad es lo que parece. Hasta que volvamos a escuchar que las sombras os protejan. Todo el contenido de este podcast, incluyendo pero no limitado a audio, texto, imágenes y otros materiales, está protegido por derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual. Este contenido es propiedad exclusiva de su autor y /diagonal o de los respectivos titulares de los derechos de autor. No se permite la reproducción, distribución, transmisión, exhibición, venta, licencia o cualquier otro uso del contenido de este podcast sin el consentimiento previo y por escrito del titular de los derechos de autor. Cualquier uso no autorizado puede violar las leyes de derechos de autor y otras regulaciones aplicables.